En esta tarde está el hermano David Santos, que vendrá a compartirnos el mensaje. Les voy a pedir, hermanos, por favor, que apaguen sus celulares, por favor, que no haya ningún sonido distrayendo este precioso momento. Que los bendiga, hermanos, en esta noche. Voy a invitarles a abrir su Biblia, por favor. Vamos a leer unos versículos y después vamos a orar en esta tarde. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer este capítulo, hermanos. Vamos a comenzar estudiando primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Son solamente 10 versículos. Ahí vamos a tener nuestro tema en esta tarde. Lo hacemos de manera alternada. Dice así el texto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos ante tu presencia para agradecerte, Señor, por lo que nos has permitido realizar, Señor, en estos minutos, poder glorificar tu nombre a través de las alabanzas. Ahora, Señor, permítenos en estos próximos minutos también el poder seguir glorificando tu nombre, Señor, y que tu nombre también, Señor, sea glorificado a través de nuestras vidas. Señor, permítenos que tu palabra, Señor, haga el efecto necesario y duradero en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites de poder reunirnos. Y Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a analizar este capítulo número 1 de Primera a los Tesalonicenses. Hermano, Tesalónica se dice que era el centro político y comercial de Macedonia. Tesalónica era considerada una ciudad grandiosa. Era una ciudad grandiosa por ser un centro político y comercial, pero algo que tenía Macedonia era de que era una ciudad o un lugar inmoral. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermano? Aunque Tesalónica tenía, no le llegaba a la reputación que la iglesia de Corinto tenía por sus prácticas inmorales,
Tesalónica también tenía esta práctica inmoral. Y hermano, Tesalónica tenía una cultura idólatra. Así era considerada Tesalónica. Pero hermano, dentro de este capítulo número 1, vemos algo sorprendente que Dios hace en la vida de los tesalonicenses. Y de hecho Pablo, al escribir esta carta, hermano, Pablo se regocijaba al ver la vida de estos tesalonicenses. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en la vida de los tesalonicenses, hermano? Estaba ocurriendo una verdadera transformación. Estaba sucediendo, hermano, una verdadera transformación. Por eso le decía, es algo sorprendente lo que vamos a encontrar tan solo en el capítulo número 1 de esta primera carta a los tesalonicenses. Encontramos una vida transformada. Una vida transformada, hermano. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. Y hermano, podemos recordar tan solo un poco de la vida de Pablo. Pablo mismo había experimentado este tipo de transformación que los tesalonicenses estaban experimentando. San Pablo había experimentado este tipo de transformación a pesar del estilo de vida que él había llevado antes de conocer a Cristo, después de vivir y estar rodeado de leyes y de costumbres judaicas. Y también a pesar de que él consideraba a los cristianos sus peores enemigos. Hermano, lo que sucede en la vida de Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo, es algo extremadamente maravilloso. Y podemos decirlo así, hermano, fue algo extremadamente maravilloso lo que sucede en la vida de Pablo. Una vida transformada. Y esa es la transformación que los de Tesalónica estaban experimentando, una transformación completa. Y eso es lo que vemos en la vida de San Pablo, una transformación completa, hermano, porque cuando Pablo conoce al Señor Jesucristo, la vida de Pablo cambia por completo. Su vida cambió por completo, sus actitudes, su devoción, aún sus motivos, ahora han cambiado. Los que él consideraba sus peores enemigos, ahora se han convertido en sus hermanos. Porque, hermano, eso es lo que Dios hace en la vida de las personas. Un cambio, pero es un cambio, hermano, o una transformación completa. Lo que Dios hace en la vida de las personas es una transformación completa. Y, hermano, espero que usted y yo estemos viviendo en esa transformación que Dios hace en la vida de cada ser humano. La vida de Pablo cambió por completo, sus actitudes, su devoción y sus motivos. Y ahora, hermano, vemos en la iglesia de Tesalónica este mismo tipo de transformación. Lo vemos, hermano, ahora en la iglesia de Tesalónica. Y una buena pregunta, hermano. ¿Cuáles son las características de una vida transformada? ¿Cuáles son las características de una vida transformada, hermano? San Pablo tan solo en estos versículos nos da algunas características de una verdadera vida transformada. Una vida, hermano, transformada. ¿Cuáles son esas características de una vida transformada que Pablo había experimentado y que ahora la iglesia de Tesalónica también estaba experimentando? Quiero que vayamos, hermano, a los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice nuevamente el texto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo.
gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, en el versículo 3 encontramos una triada de lo que es la vida cristiana. Encontramos, hermano, estos tres aspectos importantes, hermano, de la vida cristiana, de una vida verdaderamente transformada por Dios. Y algo que podemos ver, hermano, en la vida de los primeros tesalonicenses que recibieron el Evangelio, hermano, ellos lo hicieron con un espíritu de agradecimiento. Cuando ellos, hermano, aceptaron el Evangelio, lo hicieron con un espíritu de agradecimiento, hermano, dejando la adoración de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, dice el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y observamos, hermano, tres aspectos que marcaron la vida de estos creyentes de Tesalónica. Tres aspectos que marcaron la vida de estos creyentes de Tesalónica. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos esta triada, hermano, de la vida cristiana. La vemos resumida en estos tres aspectos. Obra de fe. La obra de fe, hermano. La Biblia nos enseña claramente que la salvación es por fe. La salvación, hermano, es por fe. Usted se sabe este texto, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la obra de fe. Y hermano, la Biblia enseña esta verdad acerca de la salvación. La salvación, hermano, es por fe. Y esa verdadera fe debe de producir buenas obras. Esa verdadera fe, hermano, debe producir buenas obras. Y dice el versículo 10 de Efesios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y hermano, la salvación es por fe. Y esa fe, hermano, debe de producir en nosotros buenas obras. Sabemos, hermano, que uno no obra para obtener la salvación. Uno no obra para obtener la salvación, hermano. Pablo lo aclara. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, hermano, porque obtener la salvación por obras, hermano, simplemente no es salvación. No es salvación, hermano. Uno no obra para obtener la salvación porque, hermano, eso es imposible. Eso es imposible. Yo creo que nosotros estamos conscientes, hermano, de estas verdades. Pero, hermano, las buenas obras vienen después de la salvación. De hecho, tocábamos ese punto en la mañana con nuestros hermanos. Existen personas que hacen buenas obras. Y todos conocemos a personas que hacen buenas obras. Pero eso no lo hace salvo. Eso no lo hace salvo. Yo le preguntaba a los hermanos, ¿nosotros debemos hacer buenas obras? Algunos como que se quedaron pensando.
como que dudando si sí o si no. Hermano, debemos de hacer buenas obras. Pero hermano, las buenas obras no nos van a salvar. Por eso le vuelvo a recalcar, uno no obra para obtener la salvación. Porque hermano, ese es un don de Dios. Es un don de Dios, hermano. Pero necesitamos, hermano, hacer buenas obras después de nuestra salvación. Si nuestra fe, hermano, inspira buenas obras, es evidencia, hermano, de que hay una salvación. Y hermano, si no hay fe, yo creo que tampoco puede haber obras. Hermano, necesitamos nosotros estar conscientes de esta verdad, hermano. La salvación es por fe y esa fe verdadera produce buenas obras. Dice nuevamente el texto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Y luego dice, del trabajo de vuestro amor. Y hermano, aquí hay una palabra, trabajo. Y esta palabra, hermano, trabajo, implica una labor difícil. O implica, hermano, un arduo trabajo que prosigue a pesar de la oposición. Y Pablo menciona este aspecto que marcó la vida de los creyentes de Tesalónica. No solamente la obra de fe, sino el trabajo, hermano, de amor. El trabajo, hermano, de amor, esa labor difícil que prosigue a pesar de la oposición. Porque, hermano, el amor inspira este tipo de persistencia. Este amor, hermano, inspira este tipo de persistencia y de sacrificio voluntario. Por eso, hermano, algo que necesitamos nosotros recordar y debemos de tener bien presente. Cuando nosotros nos envolvemos en las actividades de la iglesia, cuando nosotros nos envolvemos, hermano, en los trabajos de la iglesia, vamos a comprender, hermano, que la obra del Señor requiere de tiempo. Que la obra del Señor, hermano, también requiere de energía, pero también requiere de recursos. Necesitamos, hermano, estar conscientes de eso. Cuando nosotros nos envolvemos, hermano, en las actividades de la iglesia, vamos a tener bien presente estos aspectos. Tiempo, energía y recursos. Así que, hermano, los creyentes verdaderos voluntariamente se entregan al trabajo de su Señor. ¿Por qué? Por amor. Se entregan, hermano, voluntariamente al trabajo de su Señor por amor. Trabajo, hermano, implica labor difícil, pero, hermano, que prosigue a pesar de la oposición. Y, hermano, esto había marcado la vida de los tesalonicenses, de aquellos que habían creído en el Evangelio. El trabajo de amor, dice la tercera parte, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y, hermano, la palabra constancia significa perseverar o perseverancia. Significa resistencia o significa aguante. La palabra constancia, hermano, significa cualquiera de esas palabras que le acabo de mencionar. Y, hermano, esto hace referencia a la fortaleza frente a la oposición o a las circunstancias difíciles. De hecho, hermano, la persecución es un tema principal del apóstol Pablo. Pablo habla sobre este tema de la persecución. Pero, hermano, Pablo alaba a los tesalonicenses.
por esa fortaleza que ellos habían tomado de Dios, por esa persistencia que ellos tenían, hermano, a pesar de los ataques del enemigo. Por eso le decía esta definición: constancia significa perseverar, persistir. Significa, hermano, aguantar. Aguantar, hermano, esas situaciones o esas circunstancias difíciles que muchas veces vienen a la vida del creyente. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la esperanza y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, podemos preguntarnos cómo es que los tesalonicenses pudieron aguantar todo eso. ¿Cómo es que los tesalonicenses, hermanos, pudieron perseverar y ser constantes en medio de todas esas situaciones? Hermano, la respuesta sencilla es porque su esperanza estaba en el Señor Jesucristo. Su esperanza, hermano, estaba en el Señor Jesucristo. Y hermano, nuestra esperanza debe de estar depositada totalmente en el Señor Jesús. Ahí debe de estar depositada, hermano, nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Cuáles son esas características, hermano, de una vida transformada? La obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Lo que Pablo menciona en el versículo 3. Otra característica, hermano, es la obra divina. La obra divina, hermano, produce transformación. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Bueno, la situación en la que estaban no era una situación agradable en donde estaban los tesalonicenses. Por eso Pablo, hermano, recalca la constancia en la esperanza. Porque, hermano, ellos habían perseverado. La obra divina, hermano, produce transformación. Y en el versículo 5 especialmente encontramos 4 frases importantes de la obra divina. 4 frases importantes que revelan la obra de Dios en la transformación de pecadores en santos y de idólatras en hermanos. Hermano, eso es una verdadera transformación. Y a lo mejor, hermano, su vida pudiera parecerse a lo que los tesalonicenses vivieron antes de conocer a Cristo. Pero, hermano, cuando el evangelio llegó a Tesalónica y, hermano, el poder de Dios se manifestó en sus vidas, hubo un verdadero cambio en ellos. Y dice el versículo 9, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir ahora al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero, hermano. Encontramos estas 4 frases importantes en este versículo número 5 que nos revelan la obra de Dios en la transformación de pecadores a santos, de idólatras a hermanos en Cristo. Porque, hermano, eso es lo que Dios hace en la vida de aquellos que creen verdaderamente en Él. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente.
El evangelio, hermano, no llega o no llegó en palabras solamente. Y hermano, algo de lo que necesitamos estar conscientes es que el mensaje del evangelio debe de ser comunicado en palabras. Y de eso, hermano, debemos de estar conscientes. Pero también, hermano, el evangelio, el mensaje del evangelio debe de estar acompañado por una vida piadosa. Debe de estar acompañado, hermano, por una vida piadosa. Y hermano, cuando se unen, hermano, o cuando se hace esta combinación, cuando se hace, hermano, esta combinación de la vida piadosa y de compartir el evangelio en palabras, hermano, esta combinación tiene poder de transformar a las personas. Hermano, esta combinación tiene poder de transformar a la gente. El mensaje, hermano, dice el versículo 5, pues el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hubo mensaje hablado a través de palabras, sí. Pero hermano, a través del ejemplo, el mensaje también llegó a los tesalonicenses. Hermano, hermana, necesitamos vivir de tal manera que reflejemos la gloria de Cristo a la gente que nos rodea. Hermano, eso es muy importante en nuestra vida como creyentes. Necesitamos, hermano, vivir de tal manera que reflejemos la gloria de Cristo a la gente que nos rodea. Hermano, esta combinación, cuando usted va y habla a una persona del evangelio, usted le habla a través de las palabras. Pero hermano, la vida piadosa también es importante. Porque hermano, imagínense, si viviéramos una vida impía, una vida en desorden, y queremos hablarle a la persona del evangelio, ¿cree que esa persona va a aceptar? Por supuesto que no, hermano. Pero hermano, cuando combinamos las palabras con una vida piadosa, hay poder transformador. Y hermano, eso no, nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Dios, hermano, sí lo puede hacer. Necesitamos vivir, hermano, de tal manera que reflejemos la gloria de Cristo a la gente que nos rodea. Somos la sal, recuerden, somos la sal, somos la luz del mundo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, necesitamos ser luz en el mundo. Somos llamados a ser la sal, somos llamados a ser la luz en medio de un mundo, hermano, entenebrecido por el pecado. Por eso, hermano, esta combinación es una combinación perfecta. Y dice el texto, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es bueno hablar, hermano, del evangelio, claro que sí, es nuestra responsabilidad. Pero también, hermano, es nuestro compromiso vivir una vida piadosa. Es nuestro compromiso como hijos de Dios. El evangelio no llegó en palabras solamente, dice la siguiente parte, sino también, ¿qué? En poder. Sino también, hermano, en poder. Hermano, el cambio que el evangelio trae a la vida de un pecador, hermano, es un testimonio poderoso. El cambio, hermano, que el evangelio trae a la vida de un pecador es un testimonio poderoso. De hecho, hermano, Dios mismo cambió a Pablo. Dios mismo cambió la vida de Pablo y ahora Dios usa a este hombre para tocar otras vidas con su poder transformador.
Dios usa, hermano, a este varón para que otros puedan también disfrutar de la vida transformadora que Dios puede hacer. Hermano, esto también es algo importante en nuestras vidas. El cambio que el Evangelio trae a la vida de un pecador, hermano, es un testimonio poderoso. Entonces, hermano, podemos decir confiadamente, el Evangelio es realmente el poder de Dios para salvación. El Evangelio, hermano, es realmente el poder de Dios para salvación. Y no sabemos el texto, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermano, en estos versículos encontramos la obra de Dios que estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses, esa transformación que estaba haciendo en la vida de esos pecadores para que ahora fuesen santos. La transformación que Dios estaba haciendo, hermano, en la vida de esos idólatras para que ahora sean hijos de Dios, para que ahora sean hermanos. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y en tercer lugar dice, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y hermano, no podemos echar de menos la participación del Espíritu Santo en la obra transformadora. No podemos echar de menos, hermano, al Espíritu Santo. Por eso, hermano, reconocemos a Dios, reconocemos al Señor Jesucristo, pero también reconocemos al Espíritu Santo. Hermano, no podemos minimizar la participación del Espíritu Santo dentro de esta obra transformadora. Porque, hermano, es el Espíritu Santo quien hace que la palabra le convenza al pecador. Es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. Nosotros simplemente hablamos las palabras de Dios, compartimos las palabras de Dios, pero hermano, el poder de transformar una vida no lo vamos a hacer nosotros. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Eso le corresponde, hermano, al Espíritu Santo. Por eso dice el texto, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y dice en cuarto lugar, dice, en plena certidumbre. Y en plena certidumbre. Hermano, Pablo estaba seguro de que Dios podía obrar a través de su mensaje. Pablo estaba seguro de que Dios podía hacer obra transformadora a través de su mensaje. Y vemos, hermano, que cuando los tesalonicenses responden al Evangelio de manera favorable, hermano, ahora Pablo estaba seguro de que ellos eran verdaderamente salvos. Por eso, hermano, él escribe, versículo 9, nuevamente, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y no solamente eso, sino que también esperar, dice, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, ellos tenían ahora esta esperanza. Por eso cuando Pablo, hermano, predica el Evangelio, predica el mensaje y ve la respuesta de los tesalonicenses, que ellos aceptan el Evangelio, hermano, ahora él está convencido de que la salvación había llegado a los tesalonicenses. Ahora los tesalonicenses estaban seguros
de vivir, hermano, con esa convicción de que Dios los había transformado. Y ahora ellos mismos dan testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y hermano, como resultado de esta obra que Dios había hecho, dice versículo número 6, y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermano, la transformación que los tesalonicenses estaban experimentando